Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Esta semana ha sido de gran bendición. Estuvimos compartiendo con ustedes la lección número 2 del trimestre, cuyo título general es El poder del testimonio personal. El pasaje de la Biblia que nos acompañó en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Con esto en mente, quisiéramos invitar a toda la población en República Dominicana y tierras extranjeras que estudian con nosotros cada día la palabra de Dios en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, para que juntos, bajo la dirección del Espíritu Santo, estemos haciendo un repaso, un vistazo de lo que hemos estudiado durante toda la semana, para afianzar ciertos conceptos que estudiamos, enfatizar en algunos de ellos y saber que Dios anhela, desea de todo corazón que el ser humano pueda empaparse de su santa y bendita palabra para testificar a los otros que no conocen de Cristo de estas grandes bendiciones que día a día recibimos. Reiteramos nuestra gratitud a todos los hermanos amigos que están con nosotros en el día de hoy y que se disponen a hacer este repaso general de lo estudiado durante toda la semana. Me place como cada día saludar a nuestro compañero de viaje durante todo el trimestre, Pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, Pastor Lizardo. Dios te bendiga, Pastor Scroggins, y de igual forma también pedimos una bendición muy especial para los amigos que a diario nos acompañan en Radio Amanecer en Estudio. Esta ha sido una semana bastante interesante, Pastor. Hemos estado estudiando la lección número 2, el poder del testimonio personal. ¿Cuánto hemos aprendido en esta lección? Con temas de mucha relevancia en lo que tiene que ver la experiencia cristiana. Creo, Pastor, que si aplicamos estos conocimientos adquiridos en cada una de las lecciones ya estudiadas, creo que nuestra fe se fortaleciera y muchas personas entregarían sus vidas a Cristo Jesús. Esa es la realidad. Hemos sentido cómo el Espíritu Santo nos ha impresionado mediante el estudio de su palabra y tenemos una mejor conciencia después de haber estudiado todas estas lecciones de la semana, a saber que debemos contar nuestra experiencia personal, el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y estamos madurando en cuanto a lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio. Sin embargo, Pastor, antes de darle un vistazo a lo estudiado durante la semana, sería importante, como siempre decimos aquí en Radio Amanecer en Estudio, no se aventure en abrir la Biblia sin asegurarse la participación del Espíritu Santo para que podamos entender los temas que estudiamos o tratamos de investigar en las Sagradas Escrituras, para que el Espíritu Santo sea quien nos dirija. Le pido, por favor, que nos guíe en oración ahora que vamos a realizar este estudio. Dios y Padre, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Venimos delante de ti para que nos dé fortaleza espiritual y nos ayude cada día a crecer espiritualmente. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Si alguien ha caído, está en el suelo sintiéndose derrotado, levántale con tu mano poderosa. Acompáñanos, oh Señor, en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro repaso para el día de hoy. Quisiéramos compartir con ustedes una declaración importantísima que se encuentra
en el libro Hechos de los Apóstoles, páginas 25 y 26, y también en el Deseado de todas las gentes, página 767. Quisiera puntualizar que la cita que damos la estamos haciendo de la versión electrónica que encontramos en la guía de estudio que es publicada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y nos vamos a referir especialmente a lo que Ellen White dice en torno a lo que hemos estado estudiando en esta semana. Lo primero que debemos puntualizar es que la esencia de la vida cristiana, como hemos estudiado en esta semana, es una relación con Jesús que es tan rica y plena que deseamos compartirla. Por importante que sea tener la doctrina correcta, no puede sustituir a una vida transformada por la gracia y cambiada por el amor. Y ahora citamos de Ellen White en Hechos de los Apóstoles, páginas 25 y 26. Allí se nos dice lo siguiente: el Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones o traspasar la costra de la mundanalidad y el egoísmo. Sabía que los discípulos habrían de recibir la dotación celestial, que el Evangelio sería eficaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y en el libro El Deseado de todas las gentes, la autora citada en la página 766 de este libro, allí se nos dice: el maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. De estas ideas, básicamente, de una manera u otra, hemos estado desarrollando durante toda esta semana, y eso de verdad que nos ha impactado bastante a usted, a mí, a todos en sentido general, en lo que es el desarrollo de la lección de esta semana. Pastor Alex Lizardo. Claro, pastor. Hay personas que tienen la idea de que dar su testimonio personal es tratar de convencer a otros de las verdades que han descubierto en la palabra de Dios. Aunque es importante en el momento apropiado compartir las verdades de la palabra de Dios, nuestro testimonio personal tiene mucho más que ver con la liberación de culpa, con la paz, la misericordia, el perdón, la fuerza, la esperanza y la alegría que hemos encontrado en el don de la vida eterna que Jesús ofrece tan libremente. Es importante compartir las doctrinas, pero es mucho más importante el testimonio personal. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir, Pastor Scroggins? A una persona usted le puede hablar de la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, y si usted no tiene un buen testimonio, eso no le va a servir de nada a la persona. Al contrario, hasta puede afectarle la salvación. ¿Por qué? Porque si usted le está enseñando a través de la Biblia cómo viven los hijos de Dios, cómo andan, cómo se manejan, cómo se comportan, cuál es el plan de Dios, y de pronto esa misma persona a quien usted le predica, esa persona tendrá un concepto totalmente erróneo de Dios, porque usted debe reflejar a Dios en su vida. Algunos dicen: predícame con los hechos, no con palabras, porque a veces es muy probable que lo que predicamos no vaya acorde con lo que vivimos. De ahí la importancia de nosotros tratar cada día de relacionarnos con la persona de Cristo. Porque cuando usted está con Cristo, aprende de Cristo. Cuando usted comparte con Cristo, Cristo va transformando tu vida, va transformando tus defectos de carácter y tu vida reflejará a Cristo. Cuando usted cuente su testimonio de testificación, usted diga: bueno, yo antes era así, pero por la gracia de Dios, Dios me ha transformado. Ustedes me conocían como yo era antes, y miren quién soy ahora, por la misericordia de Dios. Entonces, esto es mucho más poderoso, Pastor Scroggins, que enseñar de manera teórica las verdades bíblicas. Todo lo que hemos venido estudiando nos da la idea de que testificar no se trata de nosotros. Téngalo por entendido eso.
y esa idea la estamos desarrollando con mucha claridad. El ser humano no debe ser el centro de la testificación, independientemente de las buenas experiencias que hemos tenido con el Señor, de las maravillas o los milagros que Él ha hecho en nuestra vida. Testificar se trata de exaltar a Cristo. No se trata de lo malos que nosotros éramos o de lo buenos que somos ahora, después de conocer de Jesús. No. Se trata de Cristo. Se trata de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su perdón, de su poder eterno para salvarnos. El apóstol Pablo nunca se cansó de testificar sobre lo que Cristo hizo por él, y eso lo estudiamos durante la semana, pero resaltábamos el hecho de que nunca el apóstol se centró exclusivamente en lo malo que era, en cambio, se centró en lo bueno que era Dios. Por eso es importante, y decíamos en aquel entonces, observar en la vida del apóstol Pablo cómo divide su testimonio en 3 partes. Su vida antes de conocer de Cristo, cómo conoció a Cristo y su vida después de encontrarse con el Señor Jesucristo. De ahí que el apóstol Pablo estaba tan presto siempre a testificar, a hablar de las bondades, de la manera en que Dios lo transformó, y siempre estaba resaltando esa labor impresionante que Cristo hizo en su vida. Así es que, amigos, en esta ocasión cabe preguntarnos, ¿por qué creemos que nuestro testimonio personal es tan poderoso para influir sobre los demás? ¿Cómo han impactado los testimonios de los demás en tu propia experiencia? Pastor Lizardo, quiero invitarle para que nos haga un comentario de acuerdo a lo que ya habíamos estudiado en esta semana sobre esas 2 impresionantes preguntas que acabamos de formular. Como vimos durante la semana, Pastor Scroggins, hay un poder especial en el testimonio personal, y eso lo veíamos cuando estudiamos la historia del endemoniado gadareno. ¿Quién era él? Una persona esclavizada por Satanás, una persona con problemas mentales, una persona que su estilo de vida no era el mejor, una persona que atemorizaba a los vecinos, a las personas de aquella ciudad donde residía. ¿Y qué pasa con él? Cuando Cristo llega a su vida, lo liberta, lo transforma, y aquel hombre inmediatamente comenzó a dar cambios en su vida. Y ese cambio era tan notorio que las personas en la región de Decápolis se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Por el testimonio de este hombre. Un hombre que antes tiraba piedra, un hombre que antes era mal hablado, era mal criado, un hombre que antes era agresivo, ahora es un hombre de amor, ahora es un hombre que anda hablando de Jesús, ahora es un hombre que anda hablando de perdón, de restauración, de esperanza, de vida eterna. Por eso la gente en la región de Decápolis se maravillaban. Y saben, más adelante la región de Decápolis fue evangelizada por el testimonio de aquel hombre. Allí no primó solamente las palabras del evangelio, allí primó el testimonio de un hombre transformado por Cristo. Porque ahora aquel hombre podía hablar con autoridad. Aquel hombre podía decir, ustedes me conocen, ustedes saben cómo yo era. Si Cristo no hubiese transformado mi vida, la vida de ustedes ahora mismo estaría en peligro. Dios ha transformado mi vida. Así como Dios transformó mi vida, también Dios quiere transformar la tuya. Y hermanos, el testimonio personal fue tan poderoso. Muchas personas creyeron en Jesús por el testimonio de aquel hombre, Pastor Scroggins. Pastor, en su comentario, cuando le escuché hablar acerca de las palabras del Evangelio, no fueron las únicas que tuvieron allí presente, porque el testimonio personal vale mucho. Siempre he dicho a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que nosotros podemos estar imbuidos de muchos conocimientos acerca del Evangelio. Podemos recitar incluso porciones completas de algún libro. Algunos han logrado memorizar libros completos y pueden incluso hablar de la estructura o de los esquemas que tiene la palabra de Dios con mucha exactitud. Y sin embargo, eso es importante, pero no lo esencial.
Lo esencial, como usted estaba puntualizando, es ese encuentro que el ser humano puede tener con Cristo Jesús y entonces hablar de su testimonio personal. Notamos en esa parte que estamos estudiando en un momento determinado en nuestras lecciones y analizábamos que la respuesta de Jesús a la conversión del endemoniado es altamente sorprendente. Jesús sabía que el endemoniado, ya convertido, transformado, podía hacer más en esa región que él y sus discípulos. Recuerdo que en una ocasión pues usted estaba haciendo ese comentario y quisiéramos repetirlo una vez más. ¿Por qué decimos esto? Bueno, es que el prejuicio contra Cristo era tan grande en esa región gentil y los ciudadanos estarían tal vez más dispuestos a escuchar a uno de ellos, especialmente a alguien con la reputación de este endemoniado. Recordamos que la reacción de los habitantes de esa región cuando se enteraron de lo que había acontecido con los animales, con los cerdos, cuando se precipitaron por ese desfiladero y murieron, la gente del lugar le pidieron a Jesús que se marchara de su entorno. Valoraban más lo que era la parte económica que la liberación de esos endemoniados que estaban allí y decidieron pedirle a Cristo que se marchara, pero ahí, como bien usted estaba puntualizando, quedó este endemoniado gadareno que sirvió para testificar acerca de esa obra maravillosa que Cristo había hecho en su vida. Aunque las personas se pueden alejar de la enseñanza bíblica más explícita, es mucho más difícil resistir al testimonio de una vida transformada. Y este término de una vida transformada lo repetimos tanto en la semana que quisiéramos que eso pueda impactar la vida de cada uno de nosotros, porque ciertamente el Señor nos ha transformado a través de Cristo Jesús. El mismo Señor Jesús sabía que después de que los habitantes de Decápolis escucharan el testimonio del endemoniado que fue transformado, ellos estarían listos para recibir su mejor. Ellos estarían dispuestos a recibir su mensaje cuando Él volviera más tarde. Y quisiéramos añadir en el día de hoy, apreciado hermano, querido amigo, no te aferres tanto a las cosas materiales, que para ti sea más importante los bienes materiales que estar pasando tiempo con Jesucristo. Este endemoniado gadareno apenas logró tener unos momentos, unos instantes con Cristo cuando se produce la liberación, y de inmediato se da lo que quizás muchos no esperaban. Este endemoniado se convirtió en un verdadero evangelista en aquella comunidad y muchos cientos de personas llegaron a conocer de Jesús por el testimonio de este hombre que fue transformado por Cristo. Y eso es importantísimo, decíamos en esta semana, el testimonio personal, la experiencia que tenemos con Jesús, y eso fue lo que hizo aquel endemoniado gadareno que fue transformado por el poder de Dios. Los testimonios personales impactan la vida de otras personas y puede ser que el testimonio no sea tuyo, puede ser el testimonio de otros y alguien lo haya contado, pero alguien puede identificarse con la vida que vivía aquella persona y puede decir, si Dios lo hizo con él, Dios también puede hacerlo conmigo. Por eso que los testimonios hay que contarlo, hay que decirlo. Recuerdo una tarde me llama la secretaria de la oficina en la asociación donde trabajo y me dice que alguien quiere hablar conmigo, que si yo puedo pasar por allá. Y le pregunto, ¿y quién es la persona? Porque yo acabo de salir de la asociación, no tengo planes de regresar hoy, voy camino a la casa para tratar de almorzar algo. Si gusta, dígale a esa persona que podemos encontrarnos mañana. Y me dice la secretaria, pastor, es un joven y dice que es urgente. Y yo le digo, pásamelo. Aquel joven en el teléfono me dice, pastor, usted no me conoce, tengo días tratando de encontrarme con usted, yo necesito urgentemente una entrevista con usted porque quiero que usted me escuche. Es un caso de homosexualidad. Inmediatamente le presté atención y le dije, espérame ahí, voy a dar la vuelta para volver a la oficina ahora mismo. Cuando regresé a la oficina, me encontré con el chico, lo invité a pasar y lo primero que me dijo fue,
pastor, yo soy una persona homosexual. Cuando era joven pertenecía a una iglesia, fui violado, mi familia no me quiso creer, tuve que irme de la casa y realmente la vida que vivo no me siento bien. Yo no me siento cómodo haciendo lo que estoy haciendo. Yo sé que Dios no me diseñó para eso, me decía él. No me siento bien, me repugna lo que hago y pasé por acá para que usted ore por mí, por favor. Necesito que me ayude. Yo sé que Dios tiene el poder para transformar mi vida. Me dijo, yo escuché un sermón del pastor Alejandro Bullón donde un homosexual entregó su vida a Jesús y Dios lo transformó. Y yo quiero que así como Jesús cambió la vida de aquel homosexual, yo quiero que Jesús también cambie la mía. ¿Te das cuenta, amigo? El poder de un testimonio personal. El pastor Bullón contó un testimonio de la conversión de un homosexual. Ese testimonio lo escuchó otro homosexual y fue impactado. Dijo, así como Cristo lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Por eso enfatizamos, Pastor Scroggins y amigos, hay un poder especial en la testificación a través del testimonio personal. Pastor Lizardo y amigos oyentes, recordarán que uno de los temas que estuvimos tratando en esta semana tenía que ver con la proclama de un Cristo resucitado. Cómo a la luz de las Sagradas Escrituras entendemos que el domingo temprano por la mañana, las dos Marías se dirigían rápidamente a la tumba de Cristo y no iban a pedirle nada. ¿Qué podría darles un hombre muerto? La última vez que lo habían visto, su cuerpo estaba ensangrentado, magullado y quebrado, y las escenas de la cruz estaban profundamente grabadas en sus mentes. Ahora simplemente estaban cumpliendo con su deber. Con tristeza se dirigieron a la tumba para embalsamar su cuerpo. Las tenebrosas sombras del desaliento envolvían su vida en la oscuridad de la desesperación y el futuro era incierto y ofrecía pocas esperanzas, pero cuando llegaron a la tumba, se sorprendieron al encontrarla vacía porque ya Cristo había resucitado. Y estas mujeres se encargaron de dar ese mensaje poderoso acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo queda íntimamente vinculado a lo que fue el tema de compartir nuestra experiencia. Analizamos la vida del apóstol Pablo con aquel famoso encuentro que tuvo con Agripa, pero destacábamos también que el apóstol Pablo había tomado tan en serio el mensaje de la crucifixión y la resurrección de Cristo, que básicamente ese era el tema que se predicaba en aquel entonces. El apóstol Pablo y los demás discípulos de Cristo, los apóstoles, se encargaron de minar toda Jerusalén y el mundo conocido sobre ese importantísimo tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en esos 2 días, pues, estuvimos haciendo un fuerte énfasis en lo que tiene que ver con la resurrección de Cristo. El Cristo resucitado y el poder de un testimonio personal de ese Señor Jesucristo que resucitó fue básicamente parte del contenido que estamos estudiando durante esta semana. Así es, pastor. También vimos en la semana, estuvimos observando vidas transformadas que marcan diferencia. Y estuvimos estudiando acerca de la vida de Pedro y Juan en el momento que fueron llevados al concilio del templo por testificar y hablar de Jesús. Y estuvimos observando que estos hombres transformados por Cristo, con la valentía del Espíritu Santo, predicaban sin miedo. Y cuando fueron llevados al concilio, los sacerdotes le pidieron que dejaran de predicar o si no serían llevados a la cárcel. Y ellos les responden de una vez a los sacerdotes del templo diciéndole: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y saliendo de ahí continuaron predicando. Porque cuando Cristo llega a la vida de un ser humano, cuando la vida de alguien es transformada por el Espíritu de Dios, nadie puede callar a esa persona.
hay un deseo, hay un gozo de compartir las grandes cosas que Cristo hace en el corazón del ser humano. Y esto marca la diferencia, Pastor Scroggins. Eso es cierto, Pastor Lizardo. Y el énfasis que hacíamos es eso. Los apóstoles de Cristo no podían callar básicamente lo que habían visto y oído. Aunque hay que destacar que el apóstol Pablo, aunque no fue testigo ocular y no fue uno de los discípulos que caminó con Cristo, sin embargo, él mismo define su llamado que viene directamente del cielo, y uno de los puntos importantes, incluso en la elección de ese grupo, como fue el caso del diácono que seleccionaron, el punto principal es que tenían que comentar lo que habían visto y oído. Y repito, aunque Pablo no estuvo directamente relacionado con Cristo, sin embargo el mismo Señor Jesucristo se le apareció camino a Damasco y no pudo contenerse. Cuando Cristo lo transforma, el mensaje del apóstol Pablo se une al mensaje también que tenían los apóstoles. Es acerca de ese Cristo crucificado, pero un Cristo que no solamente quedó crucificado, sino un Cristo que resucitó y un Cristo que está dispuesto a salvar. Eso fue básicamente lo que estudiamos durante toda esta semana, y nosotros agradecemos a Dios por esa transformación que vive haciendo constantemente en nuestras vidas y que nos capacita para comunicar esas buenas nuevas de salvación. Ojalá que el Espíritu Santo nos haya impresionado durante toda esta semana, e invitamos a la población a confiar plenamente en lo que el Señor ha hecho en su vida y convertirse en unos de aquellos que están dispuestos a testificar por nuestro Señor Jesucristo, como fue lo que estudiamos, el poder del testimonio personal y el pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento en Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a orar. Padre, en esta hora nos dirigimos a ti para agradecer por esa lección tan importante que acabamos de estudiar y que nos ha impresionado en gran manera el Espíritu Santo para entender esa gran responsabilidad que pesa en nuestros hombros, una responsabilidad de amor, de comunicar lo que tú nos has enseñado en tu palabra acerca de ese mensaje tan importante de la crucifixión, y más aún el mensaje de la resurrección que produce esperanza para todos nuestros hermanos, para todos nuestros amigos en la ancha faz de la tierra. Continúa dirigiendo Radio Amanecer en Estudio. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.